Entender lo que está sucediendo en Ucrania puede hacerse probablemente desde la mirada de los centros de pensamiento de Occidente, probablemente. Pero para los ciudadanos de la patria grande es de vital importancia entender este proceso desde la mirada de los pueblos del mundo. Gonzalo Abella, analista geopolítico, en algún momento candidato a la presidencia de Uruguay, un hombre comprometido con el proceso difícil de antes de la dictadura en su país, pero sobre todo un hombre apasionado de la patria grande y gran conversador, nos acompaña la tarde de hoy aquí en Prensa Alternativa para hablar sobre el tema. Maestro Gonzalo Abella, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. La mirada de los pueblos frente a los tristes eventos de Ucrania. Sus impresiones, por favor. Sí, es una enorme alegría este contacto. Los que sentimos nuestra América, como decía Martí, yo prefiero llamarle nuestra América y no América Latina, porque eso sería excluir a los afrodescendientes y a los pueblos originarios. Entonces yo prefiero, como decía José Martí, llamar nuestra América. No me hago problema con las palabras. Cuando el pueblo se apropia de una palabra, le da el uso soberano que desea. No depende de la Real Academia Española, pero yo prefiero hablar de nuestra América. Y para una persona que está convencida de la necesidad de una construcción de patria grande en nuestra América, estos contactos son la vida. Más cuando uno se pone viejo, es más feliz todavía con estos encuentros y estos intercambios. La guerra de Ucrania. Hay una ley en todo el siglo XX que se mantiene en el siglo XXI. Es una ley muy simple. Desde que el capitalismo dejó de ser un explotador solo de los obreros de su propio territorio y el capitalismo se vuelve imperial, se vuelve imperialista, imperios hubo siempre, pero cuando el propio capital y su flujo se vuelve imperial y explota obreros asalariados de otros países, el concepto de nacionalidad que en los obreros del siglo XIX en Europa no era tan importante, era el internacionalismo. Hoy el internacionalismo proletario y popular se asocia con la lucha nacional de los pueblos oprimidos. Y en ese marco hay una ley que uno puede observar entre las grandes potencias. Y es la siguiente. Cuando se desencadena un conflicto entre ellas, siempre el que iba perdiendo es el que lo desencadenó. Primera Guerra Mundial. Inglaterra, Francia, Estados Unidos tenían suficientes materias primas para disfrutar y para fagocitar. En un caso, fagocitar México, en otro lado, las colonias españolas. Los que habían llegado tarde al reparto eran los países centrales, Austria-Hungría y Alemania. Por lo tanto, la Primera Guerra se desencadena. No porque unos sean más imperialistas que los otros, se desencadena desde lo que van perdiendo y quieren un reparto diferente. A En mí la me Segunda, tocó poco de la torta colonialista, guerra por eso, más o menos. en la Segunda Guerra Mundial lo mismo. ¿Quiénes son los países que la inician? Los países del eje nazifascista. Los que habían llegado tarde al reparto. Ok. Y los otros, por más que sean imperialistas también, no quieren la guerra si les viene bien. Ahora, veamos el año 2014 para empezar con este tema directamente de Ucrania. China y Rusia, pero principalmente China, rompe el equilibrio mundial y pasa a ser la potencia que le va disputando a Estados Unidos en todo el llamado tercer mundo, y va sustituyendo un mundo de opresión poderosa por un mundo con una equidad mayor en el intercambio comercial. No es porque China sea santa, no juzgamos las opiniones de China, simplemente porque le sirve ante su impetuoso desarrollo tecnológico, científico y industrial, le sirve el mundo como está, va ganando. Entonces, ¿quiénes son los que van a desatar la guerra? Los que realmente tenían un dominio muy fuerte y van perdiendo. No hay ninguna duda de que en este caso la OTAN, que es la Oficina de Servicios de los Estados Unidos, necesitaba patear el tablero, es decir, romper a los efectos de volver a un equilibrio anterior. Y como Rusia y China tienen economías complementarias, se genera el conflicto en el 2014 dando un golpe de Estado en Ucrania con el objetivo de que Rusia quede rodeada por misiles atómicos a 5 minutos de vuelo de Moscú.
2014, golpe de Estado fascista en Ucrania, prisión y tortura para toda la gente de izquierda en Ucrania. ¿Qué pasa? Ahí pasa una cosa imprevista, y es que el oriente de Ucrania, la Donetsky Basei, que se abrevia como Donbass, la zona más industrializada y más vinculada a Rusia, resiste el golpe y con la memoria de la vieja Unión Soviética crea dos repúblicas populares. Inmediatamente comienza desde Kiev, desde la capital, un bombardeo siniestro contra estas dos pequeñas repúblicas. Eso se generaliza. Ahora, hay que entender, me parece que es el otro tema de contexto, antes de hablar de la contraofensiva, de lo que está pasando, hay que entender, nunca hubo una Ucrania, siempre hubo dos. Es decir, la zona de Kiev y de Lvov, o Lviv, como dicen ellos, Lvov es en ruso, fue una zona que en la Segunda Guerra Mundial colaboró con los nazis y que ahí estaba Stepan Bandera, que era un líder nazi que persiguió a los gitanos, a los comunistas, a los judíos y se alió con nazis. Y por otro lado, en el Donbass, donde había mucha muchachada rusa también, de origen, porque como era todo la Unión Soviética, la zona, ahí habían llegado muchos muchachos y muchachas a trabajar en las minas, a trabajar en la hidroeléctrica y se habían casado con muchachos ucranianos. Esa zona tenía una fuerte identidad vinculada a la Unión Soviética, pero no solo eso, en la Segunda Guerra Mundial, mientras en Lvov y fundamentalmente en Kiev había colaboracionismo, en el Donbass se inició una fuerte lucha guerrillera de resistencia, donde además cuando mataron a todos los varones o los llevaron a los campos de concentración, fueron los adolescentes los que hicieron la guerrilla contra el nazifascismo. La Guardia Obrera, la joven Guardia Obrera y Campesina se autodefinían, con toda la simpatía de todos los demás pueblos de la Unión Soviética. Entonces, cuando se da el golpe fascista y se restaura lo nazi, no solo fascista, la variante nazi en el gobierno de Kiev, con el apoyo de la OTAN, que había hablado de desnazificar Europa. Maestro González Abella, un pequeño detalle técnico nada más. ¿Cree que podría colocarse un poquito a su izquierda porque está perfecto? En algún momento se sale de la cámara. O a la derecha. Ahí está mucho mejor, ahí está mucho mejor. Continúe, por favor, disculpe la interrupción. Yo sé que esto es una introducción un poco larga. No, pero nos va a servir a todos para entender más y mejor todos estos procesos. Adelante, entonces, por favor. En este contexto, es decir, yo cuando las dos repúblicas se forman ahí en plena dictadura, yo dije, van a durar un mes, con todo el poderío de Ucrania atacando a estas dos repúblicas populares, pero yo me olvidé que era la tierra de la joven guardia. O sea, que había una tradición combativa ahí muy fuerte. Ahí usted estaba desarrollando estas dos ideas de las dos Ucranias. Una que estaba del lado, digamos, del río del Dnieper y del otro lado hacia la Unión Soviética. Los de la Unión Soviética, esta muchachada de lo que nos habla, ¿qué actitud tenían? ¿Eran cercanos a Stepan Bandera o más bien... estaba desarrollando esa idea cuando lo interrumpí. Porque Stepan Bandera, como líder armado por Hitler, que se proclama nacionalista, por eso el término nacionalista es muy confuso en Ucrania. Él se proclama como nacionalista, dice, no queremos ser más de la Unión Soviética, nos aliamos con Hitler. Y para eso el precio es denunciar a los gitanos, a los judíos, a los comunistas. Esa misma visión es la que tiene el actual gobierno de Ucrania. Lo que pasa es que en Occidente se calla. Pero toda la gente de izquierda está presa, torturada, está prohibido todo pensamiento distinto, está prohibido hablar ruso, va preso el que hable ruso, se derriban todos los monumentos y se olvidan de una cosa esencial, y es que Ucrania, desde el año 1400, fue parte de la identidad rusa. Hasta el lenguaje es muy similar, es una derivada, es como el español y el portugués. Es decir, tienen un origen común. Entonces, en ese marco, cuando las repúblicas resisten y Ucrania pide su integración a la OTAN, entonces Rusia tiene que obrar rápido por una sencilla razón. Está rodeada de misiles nucleares a 5 minutos de vuelo de Moscú, que van a poner en territorio ucraniano. Si Ucrania entra a la OTAN, cualquier acción defensiva de Rusia es la guerra mundial. Porque el Tratado del Atlántico Norte establece que un Estado en conflicto es el conflicto de todos. Entonces Rusia tiene que acelerar su maniobra defensiva a los efectos de generar
un espacio de mitigación de impactos antes de que Ucrania entre en la OTAN. Entonces, ¿qué hace Rusia? Sabiendo que el pueblo de Crimea, por un 90% en lo que hizo como plebiscito, decidió que era mejor integrarse a la Rusia de Putin y no a la dictadura terrorista de Kiev, y que las repúblicas lo han hecho con las armas en la mano, Rusia entonces recién en el 2022 interviene en lo que llama una operación especial. Jamás quiso tomar Kiev, jamás quiso tomar Lvov, Rusia. Rusia necesita consolidar esos territorios por dos razones. La que puede decir, pues, solidaridad con todos esos pueblos. La segunda, su propia seguridad militar en tiempos de una eventual posibilidad de guerra nuclear. Una guerra nuclear, que aclaremos, en este momento nadie la quiere. Ni ahora ni nunca. Bueno, Occidente está tratando de generar bases provisorias en la Luna a los efectos de llevar allá el Estado Mayor, toda su oligarquía, hasta que baje la radiación en la Tierra. Es decir, pero el tema es que hoy no la quieren la guerra mundial, pero sin embargo están jugando con fuego, porque hay tanto aventurerismo, y el que está jugando con más fuego es el presidente de Ucrania, que le interesaría que se generara un clima de tercera guerra mundial. Entonces, Occidente, en la medida que ve que Ucrania no va pudiendo hacer una contraofensiva, ese es otro paréntesis, vale la pena analizarlo aparte, pero viendo que es lento la defensa de Ucrania, Occidente va avanzando en cosas que al principio pensó no avanzar. En primer lugar, los tanques Leopard, el tanque de última tecnología de la industria de la OTAN en Europa. El tanque Leopard tiene 4 atributos fundamentales que son muy importantes, que no los tenía Ucrania. Es decir, su autonomía, su capacidad de radar y de identificación, su cadencia de fuego y su blindaje. Combinar blindaje con velocidad es una cosa que requiere materiales sofisticados. Ese es el Leopard. Tiene, por otra parte, va a conseguir, Occidente no se lo quería dar, pero ahora se lo va a dar, el sistema Patriot, tierra-aire, que es un sistema altamente sofisticado, pero que además de que tiene una potencia de fuego extraordinaria y un alcance mucho mayor, o sea que puede transformarse en un arma ofensiva también, tiene una característica: a través de algoritmos que son secretos, hace sus disparos y en 25 minutos está instalado en un lugar distinto. Ya instalado para volver a abrir fuego desde un lugar distinto. O sea, la propia movilidad del sistema Patriot lo vuelve realmente un arma realmente terrible. Y hasta ahí se había cedido hasta que, antes de ayer, se accedió a las bombas de racimo. Las bombas de racimo son bombas que deberían estar prohibidas, y en realidad Occidente siempre dijo que había que prohibirlas, porque una vez que se produce la explosión del proyectil, se desparrama en un área no controlable de inmensa amplitud racimo que no mata solo militares, es decir, ataca a la población civil, destruye las riquezas, la naturaleza, todo, las bombas de racimo. A lo que se suma el desplazamiento de armas nucleares tácticas, que es otra cosa que por ahora no se ha usado. El arma nuclear táctica es un arma nuclear con mucho menos alcance de radio de Hiroshima, por supuesto mucho menos que una bomba de hidrógeno, pero que genera una radioactividad gravísima que dura décadas. Y después está el uranio empobrecido, que es una forma además de generar una explosión con vapores altamente contaminantes. Pero por ahora el problema son las bombas de racimo. Antes de ayer se reconoció que se iban a usar en Ucrania. Ayer ya fueron usadas en la sesión en Zaporozhye, en la región justamente donde está la central nuclear. En el pueblito cercano a Zaporozhye, la artillería ucraniana lanzó bombas de racimo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nadie quiere una guerra nuclear general, por lo menos hasta no tener ciertas salvaguardias en la Luna o donde sea. A nadie le sirve, porque si yo soy oficial, un alto oficial de Estados Unidos, y vivo de piscina en piscina, de paseo en paseo, lo que menos me sirve es la guerra. Pero el problema es que si yo tengo una salvaguarda temporal en otro lado, en una estación orbital o en la Luna, donde puedo salvar a mi familia, a mis seres queridos, a la élite y al alto mando, bueno, que el planeta se transforme en una cloaca por un tiempo, ya se restaurará.
Entonces, el tema es que están jugando con fuego, que ellos mismos no pueden controlar. Ahora les van a mandar los F-16, aviones caza interceptores capaces de portar bombas nucleares. Y el ministro de Defensa de Rusia dice, ¿cómo puede evaluar Rusia desde acá si esos F-16 que nos van a invadir tienen o no armas nucleares? Entonces, el tema de la guerra en Ucrania de alguna manera refleja el conflicto entre grandes potencias y nos obliga como pueblos oprimidos y como pueblos que luchamos por nuestra liberación, no podemos ser neutrales. Y no podemos ser neutrales en dos sentidos. En primer lugar, identificar cuál es nuestro enemigo principal. Es el imperialismo norteamericano. Y en segundo lugar, cómo luchar por la paz. Cada acción soberana de nuestros pueblos, cada litio que le quitamos al imperio, cada tierra que le quitamos al imperio, cada recurso natural que le quitamos al imperio, es también una guerra por la paz, porque debilita el enemigo principal de los pueblos. O sea, no tenemos que mirar cómo llueven los proyectiles, podemos actuar. La lucha por la paz es una lucha contra el imperialismo norteamericano en este momento, porque la OTAN son los sirvientes de Estados Unidos. Ahora, en ese marco, Rusia de Putin, Putin es una persona sumamente interesante, porque recuerden que la Unión Soviética empezó a degradarse en 1956, 1957, cuando la florinata de la juventud soviética murió en la Segunda Guerra, y un puñado de oportunistas fueron copando el poder y desvirtuando lo que era la Unión Soviética, ¿no? Sobre todo con Nikita Sergeyev y Khrushchev y todo lo que pasó después. El colmo fue con la traición de Gorbachev. Ahí ya se desmanteló todo. Ahí mandaron las mafias, la corrupción más total. Hasta que Putin, que es un hombre defensor del mercado, combatió las mafias, combatió un poco la corrupción, se llevó bien con algunos magnates, pero fundamentalmente trató de recuperar cierta dignidad nacional. Hay Y quienes dicen eso, que él se ve como el Pedro el Grande, un poquito como Iván el Terrible. y sobre todo como Pedro el Grande, pero sobre todo como Pedro el Grande. Porque, ¿qué pasa? Pedro el Grande expresa el más profundo nacionalismo ruso. Y es mucho más intelectual, digamos, que Iván el Terrible. Entonces, fue el que creó la ciudad de San Petersburgo, ¿no? Pedro el Grande. Un hombre además muy especial, pero bueno, no podemos detenernos en eso ahora, porque si hablamos de Pedro el Grande son 2 horas, es una experiencia maravillosa del siglo XVIII. Pero él siente esa capacidad que tuvo Pedro el Grande de derrotar al rey de Suecia, de luchar en varios planos, a los mogoles, esa capacidad de Pedro el Grande como estadista. Y él se siente que él quiere tomar ese camino. Entonces, ¿qué pasa? Putin tiene un partido que se llama Rusia Unida. Es interesante, junto con Medvedev, pero fundamentalmente él plantea, vamos a rescatar la gloria de aquellos zares que vencieron a Napoleón y vamos a rescatar las conquistas del mundo soviético, que conquistaron el cosmos, arreglaron la salud, alfabetizaron, desde una economía de mercado. E insiste en sus discursos, insistía en sus discursos. No querer el periodo soviético sería un crimen, pero volver a reinstalarlo sería una locura. Esa es la filosofía de Rusia Unida. En ese marco, él estaba dispuesto a compartir todo, el litio, las estaciones espaciales, con Occidente. Es Occidente que le molestó y lo vio como competidor y no como socio. Estaba todo integrado, hasta los microcircuitos, todos los microchips, todo estaba para un avance científico común en una economía de mercado. Pero Occidente no quería. Por eso Occidente patea el tablero. Y la guerra de Ucrania, el golpe de Estado en Ucrania con el batallón Azov, con la memoria de Stepan Bandera, que yo pienso en otro contexto más honesto, el primer Estado que tendría que protestar es Israel. Porque Stepan Bandera fue un masacrador de judíos siniestro. Pero ahora, por razones geopolíticas, tanto Occidente diciendo que Rusia es el Estado invasor, refiriéndose al 2022 y no al 2014, a todo lo que se desencadena en 2014. En este momento, el contexto de esta guerra en Europa tiene muchos elementos bastante complejos. Contraofensiva ucraniana, primera cosa.
está realmente débil. Uno de los objetivos de una contraofensiva es ocultar todo lo posible el escenario principal y el golpe principal en el cual se va a operar. Entonces, esta aparente Un ejemplo de lentitud... eso, el desembarco en Normandía. Exacto, exacto. Es más, antes de eso, la batalla de Kursk, muy cerca de donde estamos hablando, que el ejército soviético mandó trenes hacia el norte vacíos, creyendo que ahí iba el armamento y todo, a los efectos de concentrar sus tanques en el sur, para la batalla de Kursk, que fue la batalla de tanques más grande de la Segunda Guerra. Es lo mismo, la misma estrategia de Normandía, la misma estrategia de los ingleses cuando tienen las claves del submarino nazi y no la dicen, es decir, la desinformación y la contrainteligencia. En ese marco, nosotros no podemos decir hoy cómo va a ser la contraofensiva ucraniana. Podemos decir sí que hoy es débil, que hoy Rusia está realmente manteniendo todo lo que liberó, digamos. Pero no podemos saber si esto no es todo o es nada más que una apariencia Pero ¿no será que para... Ucrania juega en desventaja primero porque los márgenes en tiempo le son muy limitados? O sea, podía haberlo hecho en la primavera, se acabó el verano, está en desarrollo y luego de eso viene el otoño y el invierno, otra vez. O sea, margen ya no hay. Y fue como tirado contra la pared porque haces la contraofensiva porque te di plata y quiero mi contraofensiva, ¿no? Yo te pagué por la contraofensiva, ¿dónde está mi contraofensiva? Y sí, ¿No desde el será un siglo poco el escenario en el que XVIII, se encuentra? desde el siglo XVIII hay una frase en el idioma castellano que dice, después hay que pasar a cuarteles de invierno. Porque para toda guerra en terreno, es decir, el verano, la primavera después del deshielo y el verano, en Europa, en todo el hemisferio norte es fundamental y está perdiendo la oportunidad o se está guardando. Lo más probable es que realmente es lo que tú dices, es decir, lo que sospechamos todos. Él necesita determinado sensacionalismo, se queja de que lo apoyan poco, de que por un lado agradece, por otro lado dice tendrían que apoyarme más, y por otro lado trata de meterse en la OTAN. Por eso este encuentro en Vilnius, en Lituania, que acaba de pasar, es bien interesante, porque las potencias de Occidente, por un lado, se comprometen a mayor ayuda militar, a mayor entrenamiento por meses a combatientes ucranianos, lo cual indirectamente nos está diciendo esta guerra de desgaste la vamos a mantener todo lo que podamos para debilitar a Rusia, esta guerra la vamos a mantener, pero por otro lado no reciben a Ucrania como miembro de la OTAN. Putin dijo irónicamente, la OTAN, Occidente, va a pelear esta guerra hasta el último ucraniano. Y es triste, eso es tristísimo. Es terrible. A mí eso me conmociona, o sea, son generaciones, son niños yendo a un destino terrible, o sea, eso me Y indigna, ¿no? bueno, y toda guerra siempre debería ser el último recurso, porque siempre hay sangre inocente que se vierte de ambos lados. Es inevitable, es decir, una guerra, uno puede tener la razón, el otro no, pero realmente una vez que se desencadena la guerra pasan dos cosas. En primer lugar, siempre mueren inocentes. En segundo lugar, si el medio ambiente estaba deteriorado, se deteriora mucho más. En tercer lugar, las cadenas alimentarias, sobre todo para los pobres, sufren su crisis también. Y en cuarto lugar, genera odios y resentimientos que no se aplacan. Yo estuve hace unos años atrás en Noruega y todavía las familias recuerdan, y hay cierta división entre ellas, cuáles habían sido familias colaboracionistas con los nazis y cuáles habían estado con la resistencia. Ahora, en el siglo XXI, recuerdan. Entonces, la guerra de Ucrania es una verdadera tragedia y va a ser una guerra, sospechamos, bastante larga. Porque Occidente se ha propuesto a través de esta guerra desgastar a Rusia y tratar de meter a China en nuevas encrucijadas. No te pegues tanto a Rusia porque entonces te bloqueamos todo. Y China en este momento, que es sin duda el estado con mayor prosperidad en perspectiva, tiene que hacer ese equilibrio. Pero el problema es que la guerra de Ucrania se da en un montón de tragedias mundiales
Vamos a dejar las que no tienen un umbral nuclear próximo. Vamos a no hablar del martirizado y heroico pueblo de Haití, de la lucha de los palestinos, porque ahí el umbral nuclear es muy lejano. Pero hay dos lugares donde el umbral nuclear está muy próximo. Corea y el mar del sur de China, Taiwán. El tema de Taiwán para China es vital y la están bombardeando por todos lados. Taiwán siempre fue una isla del imperio chino. Cuando triunfa la revolución comunista en el año 49, Estados Unidos al gobierno títere de Chiang Kai-shek y del Kuomintang lo mete en esa isla y es una posición norteamericana. Ahora, que el estrecho entre China y Taiwán sea internacional implica que a China se le quita el derecho sobre su mar territorial, de yacimientos submarinos y de un enorme volumen Esa de parte nunca la pesquería. entendí. ¿Quién dijo que ese estrecho era internacional? ¿Ya hay un acuerdo? En China los hechos, en los en hechos, los si hechos, ¿no? Taiwán es un país diferente a China, No, no, pero el mar entre China y Taiwán, ¿alguien alguna vez firmó algún tratado? no, Porque pero los por chinos no creo Naciones que hayan aceptado Unidas, nada. dos países limítrofes necesitan una línea divisoria para un mar que tienen en común. Claro. Entonces, si Taiwán es independiente, no hay propiedad china sobre su propia costa territorial. Mirá que la historia de mi país es esa, es decir, el Río de la Plata, si pasaba a ser un río interior de una poderosa potencia del sur, Inglaterra tenía que pagar peaje. Ahora, si acá se creaba un estado diferente a las demás provincias argentinas, el Río de la Plata pasaba a ser internacional. Y esto fue siglo XIX. Nosotros en realidad siempre fuimos una provincia argentina, Y así surge como el Panamá fue paisito parte. querido. ¿Eh? Así surge el paisito querido. Exacto. Es decir, eh, comparen nuestra forma de hablar con la forma de hablar de un hombre de Buenos Aires y comparen la forma de hablar de un hombre de Buenos Aires con el de las provincias del norte, andinas, y van a ver que hay mucho más similitud entre un montevideano y un porteño que entre un porteño y un colla de allá de la frontera con Bolivia. Entonces, ¿cuál es la nacionalidad uruguaya u oriental? No existe. Fue el Río de la Plata, que era el río hacia La Plata, hacia el Potosí. Entonces, que los ingleses querían que fuera internacional. Los ingleses nos inventaron. Y de alguna manera eso pasa con Taiwán. La geopolítica es la misma. Y por eso China reclama realmente que es parte de su territorio. Históricamente es como las Malvinas. Son argentinas. Entonces, pero a lo que yo me refería es lo siguiente, que el tema Taiwán, donde están permanentemente portaaviones nucleares norteamericanos y chinos chocando, hostigándose, también puede desarrollar un momento explosivo. Y el tema de Corea del Norte, que es un país muy peculiar dentro de los países marxistas, porque él plantea una idea que se llama Suche, o sea, nunca hicimos como Cuba que se integró a los demás países socialistas, siempre nos apoyamos en nuestras propias fuerzas. Y en el concepto Songun de Kim Jong-un, que plantea que la verdadera vanguardia de la clase obrera más organizada es el ejército popular y no el partido. Es decir, el ejército popular es como la vanguardia, según la idea de Songun. Entonces, en ese marco de un país que lucha por su soberanía, que no tiene ningún problema en defenderse en el mismo nivel en que lo ataquen. Y hay un error de cálculo, tanto en China como en Corea, puede ser tan peligroso como un error de cálculo en Ucrania. Descarto otras cosas que son horrendas, como el dolor del pueblo palestino, porque ahí, por más que Israel tiene armas atómicas, como ambiciona ese territorio, es muy ¿Quién difícil que las dijo? use. Nadie le pregunta pues, a estos señores sobre todo el tema, ¿no? Es, Claro. o sea, es como que, oye, tú no puedes tener, tú no puedes tener. Y el otro, no, esa pregunta no le escuché. Oye, Claro. pero él tiene. Ah, no sé. ¿Pero por qué no le preguntas? No. Sí se entiende, ¿no? Entonces, ahí es el tema donde esta guerra en Ucrania a mí me parece que tiene que verse en este contexto mundial y donde hay una guerra paralela, que es la guerra de la clonación de la falsa información. Por eso, sinceramente, estos encuentros contigo yo los valoro enormemente y lo que más me gusta de tu proyecto, de este proyecto de ustedes, lo que más me gusta es que no es ninguna excepción.
O sea que en todos nuestros países van surgiendo redes que se interconectan. Y en ese sentido es increíble. Uno ve la televisión clonada, los canales abiertos en mi país. Y es brutal. Es decir, hay una sola cosa. Los rusos son malos y Occidente es la democracia. Eso es, en eso se resume la guerra de Ucrania. Entonces caen las bombas de racimo cerca de la central y la noticia hoy al mediodía es Rusia arrojó drones contra una zona de Kiev. Esa es la única noticia que salió hoy en la prensa. Entonces realmente yo tengo una enorme, una infinita confianza en los pueblos. Creo que cada golpe al imperialismo es una lucha por la paz, que no estamos pasivos y que estamos generando redes de solidaridad que nos hacen creer que somos débiles, pero no lo somos. No sé, después habría que hablar de toda una serie de contextos, los conflictos, por ejemplo, que se le crean a Polonia. Polonia ya se está relamiendo con ser el inversor principal en Ucrania cuando Ucrania triunfe. Y si es que no Por triunfa, otro a lo lado, mejor le dice, hay territorios que alguna vez te los dieron y que eran míos y que ahora a lo mejor los vuelvo a tomar. Lo mismo y podrían es que es decir los así, húngaros. porque, bueno, porque ¿qué pasa con Polonia? Hay que recordar que en la Primera Guerra Mundial el Imperio ruso triunfa la Revolución Bolchevique y la Revolución Bolchevique no puede sostener todos esos territorios y entrega, mediante la paz de Brest-Litovsk en 1918, una serie de territorios que pasan a ser polacos y pasan a ser, por un momento, propiedad de los grandes terratenientes polacos, los panis, como dicen ellos. Cuando está inminente la Segunda Guerra Mundial, cuando en el año 1938 Inglaterra, Francia y a la Alemania nazi firman el Pacto de Múnich, diciendo mientras vayan a Oriente todo bien, no se metan con nosotros, al año siguiente la Unión Soviética firma con los nazis el Pacto Molotov-Ribbentrop. Y como es la ley de la selva, ya está desatada la guerra, en la medida que Alemania se anexa a Austria-Hungría, la Unión Soviética recupera los territorios que había negociado en 1918. El objetivo era muy claro, lo explica en ese momento Stalin, que el ataque por sorpresa tenga que romper fronteras cuanto más lejos de Moscú mejor. También es una maniobra defensiva. Ahora, yo no voy a defender a Putin. Es decir, Putin es un hombre muy inteligente, muy vinculado a la Iglesia Ortodoxa, rusa, al rito ortodoxo, muchas veces en su política interior con un pensamiento muy conservador. Pero en este momento me parece a mí que está jugando del lado de los pueblos. Y quizá no por solidaridad. El problema es que si el imperio tiene una cadena brutal de opresión, te digo Podría una cosa, resumirse en el hombre y sus circunstancias. exacto, porque el zar de Rusia, en el siglo XIX, cuando la guerra de Crimea, apoyó las guerrillas búlgaras contra Turquía, porque Turquía era rival de Rusia. Entonces, el zar de Rusia apoyó las guerrillas de Bulgaria, que por eso generó una fuerte amistad entre búlgaros y rusos durante mucho tiempo, porque el enemigo era Turquía. Maestro, ahora me gustaría que nos vayamos a ver la otra cara de la moneda. El Imperio Mm. del Norte tiene como mandatario a un señor que suele tener expresiones que dejan boquiabierto a más de uno. El otro día salió en la televisión diciendo que estamos evaluando, vamos a ver si Rusia ingresa a la OTAN, perdón, Ucrania ingresa a la OTAN. Entonces todo el mundo, ¿no? O dice una cosa sobre otra, en uno de los peores momentos que pasa su país por circunstancias tan dramáticas que hay cuando alguien que no tiene todos sus cabales utilizando equipo termina con la vida de alguien, sale hablando de helados. O sea, es un tipo, por Sí, decir, ¿no? Tiene proceso electoral en lo que viene, ya se abre el año electoral, ¿sí? Y hay mucha gente en el Imperio del Norte, me refiero a la élite, de que ya no quiere apostar por esto. no. El pueblo estadounidense comienza a ver los frijoles a diario y dice, antes yo podía comer tanto, ahora hay menos.
¿Por qué tenemos que bancar esto? Un dólar que retrocede, y son facturas que le van a pasar a Biden. ¿Cuál es el futuro de Zelensky en torno a el mayor protector que tiene, que es el señor Biden, que ya no tendrá los aguantes del año pasado, menos el de hoy? Hermano, estoy contigo todo el tiempo en que quieras, te voy a apoyar todo lo que necesitas. Bueno, son palabras que se dicen de dientes para afuera. No sé si se mantengan cuando de elecciones se tratan, porque promesas vemos, elecciones no sabemos. Mm. Quizá las cosas no cambian demasiado, ni siquiera con un Trump en el gobierno, porque no es un real gobierno. Ojo, Trump fue mucho más presidente que Biden, o sea, tenía mucho más personalidad. El Partido Republicano históricamente es más aislacionista. En la Segunda Guerra, para que Estados Unidos entrara en la guerra, hubo que derrotar al Partido Republicano. Fue Franklin Delano Roosevelt y los demócratas los que impusieron la guerra. Los republicanos decían, bueno, pero es mejor comerciar con los dos bandos. Entonces, quizás si ganaran los republicanos, habría menos soporte, pero a esta altura no lo creo. Yo creo que ya el presidente de Estados Unidos gobierna cada vez menos y que el complejo industrial militar del cual habló ya Eisenhower en su época es el que realmente está gobernando. En última instancia, además, uno se ve eso muy claramente en los cambios electorales en Europa. Es decir, ganan laboristas, ganan demócratas, ganan conservadores, ganan neonazis. No cambia demasiado. Y yo creo que a esta altura, unas décadas atrás podría ser distinto, gane quien gane en los Estados Unidos, la estrategia va a ser la misma, apoyar una guerra de desgaste tratando de no jugarnos demasiado. Y no estamos entonces ante un escenario catastrófico, pienso yo, cuando las decisiones de las élites gubernamentales están absolutamente fracturadas de los intereses del ciudadano a pie. ¿No estamos camino directo al colapso? Porque eso se va a romper tarde o temprano. Entonces el de abajo va a decir, Luis XV, Luis XVI. Ah. Y bueno, o sea, eso me da miedo, la verdad. O sea, en Australia el pensamiento monárquico, por ejemplo, país que conozco por razones vínculos familiares, el pensamiento monárquico es muy fuerte. Que los monarcas se encarguen de gobernar, que los preparan para eso de chiquitos, no van a robar porque lo tienen todo. Y yo me ocupo del medio ambiente, de otras cosas, que los monarcas... Lo dice gente muy sana. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo creo que el problema de fondo es el capitalismo. Y que el siglo XXI es la última oportunidad de sobrevivencia que tiene el planeta. O los pueblos entierran al capitalismo antes del próximo siglo o se acaba la humanidad. Me pondré yo como abogado del diablo, maestro. Pero si es el capitalismo que ha hecho posible que tengamos procesadores de la potencia que tenemos, que habilitan las computadoras que tenemos, con la fibra óptica que se ha instalado, que permiten que Juan José el Castillo hable con Gonzalo Abella. Sí, pero el problema es que una cosa son los medios de producción, en este caso los medios de comunicación, y otra cosa es la propiedad de los medios de producción. Cuando empieza la maquinaria y la gran industria en Inglaterra, hubo obreros que rompían las máquinas, porque decían que le iban a quitar fuente de trabajo, culpando a la máquina de lo que es una cosa, la opresión de seres humanos por seres humanos. Marx decía cierta vez en el siglo XIX que la relación de los seres humanos con la tierra, la relación de los seres humanos con los medios de producción, es en realidad una relación de los seres humanos entre sí. Okay. Entonces, lo que se trata acá es que el asalto a la propiedad, no de la propiedad privada, cada uno tendrá derecho a su casa, a su auto, sino a los grandes medios de producción, necesita hacer un asalto también a la alta tecnología. Necesitamos apropiarnos. Yo una cosa que estoy trabajando a una escala pequeñísima es hacerle entender a los compañeros que están en la lucha cuáles son las bases de funcionamiento, los principios de funcionamiento de la nube, de la tecnología de punta, porque si queremos apropiarnos de ella algún día, tenemos que empezar por entender. Yo les empiezo explicando lo que fue cómo por un descubrimiento casual, fotografiando y microfilmando inmensas computadoras, se llegó a descubrir que un electrón circula lo mismo entre 4 cables que en un microcircuito en bromuro de plata de un revelado, y que a partir de ahí toda la litofotografía, todo lo que...
Yo tengo una Necesitamos, idea en sobre primer eso y se lugar, la expongo para saber su opinión, ¿le parece? ¿Sí? sí, Yo lo que estoy convencido es que los pueblos de la patria grande, entre mm, los pueblos de la patria grande, no se va a producir el G5 o el G6, G7 o el G8. Nosotros no vamos a fabricar el nuevo chip, o sea, porque no tenemos el desarrollo tecnológico, no es porque seamos menos, sino pues, o sea, no tenemos los recursos, no tenemos la formación. Pero en lo que sí podemos hacer unos capos en ser los mejores usuarios de la tecnología que existe. Los sí, mejores pero usuarios para los beneficios de los intereses de la patria grande. sí, pero vamos a ser usuarios de una tecnología que no sabemos producir y por lo tanto vamos a ser más tecnodependientes. Pero ese no es un segundo paso ya. Ya nos conocemos, ya Juan José habla con Gonzalo, entonces dicen, ok, a ver, tenemos este problema, hablemos con los chinos para que cuando nosotros les Sí, vendamos nuestros recursos naturales, también nos aseguren transferencia tecnológica. Pero y ya vamos tomamos el en... poder, y tomamos el poder, pero no tenemos acceso al satélite, nos quitan internet, Pero se son nos cosas complica que o bastante. sea, de poquito a poquito se va llenando el vasito. Yo creo que hay que trabajar simultáneamente, porque hay una serie de ecuaciones que nosotros hoy no podemos tener. Pero lo que sí necesitamos es capacitarnos, no solo en estas informaciones, Ujú. capacitarnos tecnológicamente. No es tan complicado poner un satélite en órbita. Hoy la tecnología la tienen muchos países, incluso estados soberanos como Corea del Norte. Entonces, nosotros lo que necesitamos, con los ojos de los países oprimidos y de los pueblos en lucha, es ver también qué posibles alianzas podemos hacer con transferencia de tecnología. Ujú. Cuando Evo estaba gobernando Bolivia, descubrieron que debajo de las ruinas de Tiwanaco, que son maravillosas cerca del lago Titicaca, una cultura muy anterior a los incas, Ujú. había dos ciudades subterráneas. Y los europeos ofrecieron robots para meterse por los túneles. Y Evo dijo, muy bien, pero por cada técnico europeo, un técnico boliviano en capacitación. Por No hay supuestísimo. ningún problema. Entonces, yo creo que esas son las líneas de trabajo que tenemos que Esto darle. que dice el maestro también me hace pensar en algo, y es algo que me va dando rondas la cabeza. Usted sabe la existencia de los quipus incaicos, ¿no es cierto? Claro. ¿No? Entonces nos vendieron la idea a los peruanos de que los quipus solo eran nuditos en los que se ponían sumas y restas, ¿no? Y ahí quedó, ¿no? Ustedes son un pueblo ágrafo, jamás pudieron, ¿no? Sin embargo, ahora hay investigaciones que se están desarrollando en Harvard, ay, el nombre de esta investigación no lo tengo, del investigador no lo tengo, pero que ya tiene claro de que no solo hay números, hay historias, incluso ha determinado que hay verbos, ¿no? Dependiendo del color, la textura, el tipo de tejido que se usó, ¿no? Y que el quipu camayo, o sea, la persona encargada de utilizar los quipus, es un tipo que estudiaba 4 años en el Cusco, ¿ya? Entonces, y que no era hacer nuditos porque sí, ¿no? El tema es que se está investigando, pero se está investigando en Harvard, y no sabemos qué se está aprendiendo de eso, y no nos los Y de Machu comparten. Picchu, de Machu Picchu nos quedó la piedra, pero todos los grabados ingenieriles en oro y en metal se los llevaron, están en Estados Unidos y nadie puede estudiarlos. Esa es también parte del saqueo de nuestros recursos naturales, también de nuestra inteligencia tradicional. Ahora están trabajando también con la multiléctica de los aymaras. Es maravilloso. Es lo que yo digo, al que venga y vea las líneas de Nazca que están al sur de Lima, que son cosas que se hicieron, y yo he pasado por ahí, he volado sobre eso. Y el piloto me decía, no hay manera de que tú veas esto si estás abajo. O Claro. sea, los tipos que hicieron esto, o volaban o trascendían con la meditación, con algo, pero algo Espera sabían que voy a hacer. cortar una llamada que me están haciendo, no sé de dónde. Ya Está está, bien, nos listo. acompaña Sí. Gonzalo Abella, un hombre cuya conversación es por sobre todo exquisita. Entonces alguien decía, oiga, el piloto que me hizo pasar por ahí Mm. me decía, ¿no? Quien hizo esto o volaba física o intelectual de alguna manera, pero volaba. Se perdió un conocimiento. ¿Dónde está? O sea, y es parte de nuestra identidad también, ¿no? Eh, Esto implica, pregunto a Gonzalo Abella, ¿será que el punto de partida para poder ser parte de esta discusión geopolítica del planeta
es que logremos una integración cultural Sí, latinoamericana que nos permite ser parte de esta discusión. O sea, ¿cuál es el camino? ¿Qué ve Gonzalo Abella en esto? yo creo que el camino tiene que ser siempre un camino colectivo. Vos sabés que me están llamando con mucha insistencia y no sé cómo desembarazarme de esta llamada, ya está. Ya está. Yo creo que el camino tiene que ser pensado colectivamente, pero nosotros tenemos que establecer determinadas líneas como paralelas, porque no podemos prever cómo se va a desencadenar las próximas décadas. Nosotros necesitamos, en primer lugar, organizar los pueblos para la resistencia. En segundo lugar, y a mí me parece que esto es muy importante, trascender lo meramente social para construir nuevas herramientas políticas. Es decir, ¿qué pasa? Y yo creo que en Perú pasó también. Es decir, todos los viejos partidos de izquierda que alguna vez fueron revolucionarios se han acostumbrado ahora, desgraciadamente, al sistema, se han resignado y piensan que es lo que hay, es lo único que puede ser. Es decir, los nicaragüenses tienen una expresión, se hamburguesan, dicen ellos. Hamburguesa. Y realmente nosotros necesitamos, a partir de los movimientos sociales, construir también herramientas políticas, porque la disputa del poder es político. Y tenemos que construirlas desde la base, pero con herramientas que tengan un programa político que venga de los proyectos sociales. Esa es una dirección de trabajo, la herramienta política. Yo a veces digo en mis trabajos que si la contradicción fundamental de nuestro siglo XXI es entre capitalismo y pueblos, el problema cardinal es construir la herramienta política. Pero al mismo tiempo ¿Qué características necesitamos, debería tener esta herramienta política? bueno, recoja del pasado revolucionario su capacidad de pelear en todos los planos. Y en segundo lugar, la inmensa capacidad de no aislarse de las grandes multitudes que son las creativas y son las que llevan adelante el proyecto. En la construcción de un programa político que sea reflejo de las auténticas aspiraciones y donde no haya caudillos absolutos. Es decir, la construcción desde lo colectivo y para el colectivo. Un Eso por nuevo un lado. contrato social. Un nuevo contrato social, exactamente. Esto mismo me dijo, mire, usted si la sabiduría será una suerte de bendición. Exactamente estas palabras me las dijo el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. Bueno, es un hombre que ha entendido mucho y ha llorado mucho con la gente, y eso también hace bien. Lo otro es capacitarnos. Nosotros no podemos definitivamente perder el tren de entender los principios de funcionamiento de todas las tecnologías de punta, desde la nube hasta el problema de los códigos. Hoy, si tú construís un código para comunicarte con una persona en otra parte, todo eso puede estar controlado, puede estar decodificado rápidamente, a menos que introduzcas determinados elementos aleatorios en ese protocolo que te permitan realmente blindar tu comunicación. Ese es otro tema. Otro tema es entender el principio de funcionamiento de las tecnologías. Napoleón, a su hijastro, al hijo de Josefina, cuando todavía estaba casado con Josefina, Napoleón quería mucho al hijo de Josefina y le decía, hijo, cuando llegues a una ciudad, no pierdas tiempo enamorando a sus mujeres, estudia sus fortificaciones, no sea que algún día tengas que conquistarla. Tenemos que estudiar, tenemos que entender cómo funciona todo. Y los principios básicos no son tan complejos. El mundo maligno de los laboratorios y el mundo sano de lo que el Che llamaba la farmacia verde, que él descubrió en la Sierra Maestra entre los campesinos, es un mundo que tiene zonas de confluencia. Y nosotros tenemos en todos los países, aunque minoritario, lo que Gramsci llamaba intelectuales orgánicos. Gente que desde la ciencia, desde la medicina, desde la química, están de nuestra parte. Hay que enamorarlos, hay que demostrarles que el proyecto es viable. Entonces, necesitamos trabajar en todas estas líneas. Y una de las líneas fundamentales son estas redes de comunicación, que tienen que complementarse necesariamente a través de Internet, me parece que del correo electrónico, de producción de documentos. Es decir, porque el marxismo fue investigativo hasta los años 30,
realmente la Tercera Internacional generó, por ejemplo, el concepto de fascismo, cómo los nazis son una variable del fascismo, el tema de los frentes populares, de los frentes de liberación, todo eso se elaboró desde el marxismo, el nexo dialéctico entre internacionalismo y los movimientos nacionalistas de los pueblos oprimidos. Todo eso se trabajó en los años 30. Después hubo algunos procesos en Cuba de elaboración, pero más en el pensamiento del Che, un pensamiento de un extraordinario coraje, son más hacia la práctica y hacia la estrategia que hacia las concepciones. Claro que sí. Entonces necesitamos recuperar todo eso. Tenemos que Estudiar trabajar. profundamente lo que pasa en China, lo bueno y lo malo que pasa en China. Estudiar la diferencia entre un Xi Jinping, que es un señor estadista, y lo que fue Deng Xiaoping en la época de aquel pragmatismo loco Que que fue se vivió. fundamental también. Claro, también. Gonzalo Abella, un tremendo conversador, un hombre de una exquisita cultura, además. Me hace pensar usted, Adolfo Pérez y Esquivel, y otros tantos con quien he tenido el privilegio de hablar en estos días, de un árbol que crece en la Amazonía, pero en la Amazonía se llama el chihuahuaco. El chihuahuaco es un árbol que puede madurar en 500 años, una cosa así, pero tiene una propiedad que sus ramas suelen ser protección natural para los árboles jóvenes. Y sus raíces, literal, trasladan información a los nuevos árboles. O sea, le dicen, oye, qué bacterias hay, qué enfermedades han surgido. O sea, literal, el chihuahuaco cubre con sus ramas a los árboles en brote recién y a través de sus raíces traslada información, les cuenta. Usted por alguna razón me ha hecho pensar en el chihuahuaco, Gonzalo Abella, hombre. Es nuestra misión, los que estamos viejos, ¿no? Transferir mientras tengamos tiempo. Un placer inmenso, Un maestro. abrazo Me enorme. Y gustaría no tenerlo en otra descartes, ¿no? oportunidad, si es posible, Sí, para seguir profundizando en estas tremendas y bellas conversaciones. y no olvides de que necesitamos recuperar la lectoescritura. Yo te voy a mandar por correo electrónico mi correo electrónico, porque por ahí podemos hasta producir textos colectivos. Pero claro que sí. Ya le voy a comentar algunos proyectos en los que de manera práctica y concreta estamos desarrollando aquí en Prensa Alternativa. Hemos decidido dejar el sueño, que está muy bueno, para comenzar con pequeños procesos tangibles en la construcción de la patria grande. Qué bueno. Como dicen los hermanos brasileros, ótimo, está legal. Está legal. Está legal. Gonzalo Abella, maestro, muchas gracias por habernos acompañado aquí en Prensa Alternativa. Un abrazo. Mi nombre es Juan José del Castillo, el J. Gracias por habernos acompañado en Prensa Alternativa. Me despido con esta expresión en el quechua milenario, en el quechua de los incas, Tupananchiskama, cuya traducción al español es hasta volvernos a encontrar.